Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. En este momento le deseo a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que el Señor le bendiga. Un saludo que me nace del corazón, del cual le deseo a usted como un televidente, un telespectador de este su programa Resplandece, las más ricas, grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Si usted tiene algún problema en su casa, en el hogar, si está enfermo, si está desanimado, si tiene confusión, si se siente ofendido, si usted siente que su vida realmente no vale absolutamente nada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le digo que Dios le ayude, que Dios le bendiga y le libere desde lo más profundo de su ser de cualquier tipo de interferencia que el enemigo haya puesto a través de las actitudes de este mundo, que es uno de los instrumentos especiales que el enemigo utiliza para desanimar al ser viviente. En este mundo puede ser de que usted esté desanimado porque no puede pagar una deuda. Puede ser que usted esté desanimado porque realmente usted lucha con su familia, usted lucha en su hogar para que todo le salga bien, pero las cosas quizás no le salen como usted quiere. Recuérdese lo que dice Jeremías 10:23, que el único que puede enderezar nuestro camino, el único que puede enderezar nuestra vida, organizarla a un 100%, o a un 1000 por 1000, como usted le quiere llamar, es Dios. Él es perfecto, Él es todopoderoso, y la parte interna, la parte espiritual, el único que puede ayudarnos a nosotros es Dios, porque Él es espíritu, y Él vive en el cristiano, vive en cada uno de nosotros. Así es que, sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestro estudio teológico en el libro del Apocalipsis. El día de ayer estábamos estudiando con referencia a lo que es el juicio final. Aquí en el capítulo 20, versículos 11 al 15 del libro del Apocalipsis, los sucesos después de la guerra de Armagedón, que fue la batalla de Cristo contra las huestes malignas, y que la iglesia pues es vencedora. Cristo juntamente con sus seguidores es vencedor, ¿verdad?, sobre el enemigo. Luego, ahí nomás se puede notar, se puede ver, ¿verdad?, el caso de nuestro Señor Jesucristo trabajando a favor de la iglesia y destruyendo a los enemigos del pueblo de Dios. Ahí miramos nosotros este problema que fue solucionado por el Señor, y miramos después la revelación a través de este libro. ¿Qué hay de las almas de los decapitados? ¿Qué hay de las almas de aquellos cristianos que fueron muertos por las torturas? Porque los cristianos en la época primitiva no solamente murieron decapitados, murieron crucificados en cruces. Ahí sí utilizaron cruces en forma de T, ¿verdad? Y luego miramos nosotros que también murieron en el Coliseo romano. Fueron espectáculos, les echaron fieras, tigres, leones y mucho más en el Coliseo romano, y fueron espectáculos de muchos hombres de aquel tiempo, del pueblo o del imperio romano. Ahí nosotros podemos ver con exactitud, ¿verdad?, cómo Dios realmente puso su mano sobre ellos. Y ahora la respuesta a la pregunta es, si Dios, siendo bueno, misericordioso, que cuida a su pueblo, ¿por qué permitió que fuesen asesinados por manos de esos demonios? ¿Por qué permitió al Señor que su iglesia fuera casi desaparecida, casi destruida en la época primitiva? Sencillo, el Señor está revelando que después de la muerte en Cristo Jesús, como dice allá en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, aunque el hombre está muerto, en Cristo vivirá. Eso es lo que significa que después de la muerte física, el cristiano tiene vida en Cristo Jesús. Muy importante esto, muy buena esperanza nos da el Señor, nos revela qué hay
¿Cuál es el destino del ser humano después de muerto si está en Cristo? Pues la Biblia habla de victoria. Habla de una victoria eterna, irreversible, porque ya una vez estando en esa victoria en Cristo Jesús, nada ni nadie nos podrá quitar esa bendición. Por eso, el último requisito para ser salvo es la perseverancia. La perseverancia a la obediencia que es en Cristo Jesús. Mi amado, aquí miramos el trono blanco. Recordemos que se le llama trono blanco porque es el símbolo de los vencedores. Cristo es el vencedor, venció la muerte, venció el pecado, le da la victoria a su iglesia y está sentado en el trono del Padre también. Están juntos, el trono es grande. Ahí están juntos trabajando los dos, el Padre con su inmenso amor para la humanidad, su Hijo que también es Dios, Jesucristo igual al Padre, ¿verdad? Ahí actuando, digo verdad porque es una confirmación de la realidad bíblica. Así es que, amados hermanos y amigos, vamos a continuar estudiando lo que es el libro del Apocalipsis. Recordemos que el destino ya del juicio final aquí, esto lo quiero aclarar bien, el destino ya en el juicio final revelado para un futuro, por cierto, esto no se ha cumplido. Son cosas que en el Apocalipsis no se han cumplido todavía. El periodo milenial no ha llegado a su final, o sea, el tiempo largo que la iglesia está disfrutando de esa gran paz que es en Cristo Jesús. Ese periodo largo, llamado simbólicamente los 1000 años, no ha terminado, no ha finalizado, pero sí la Biblia promete que incluso el intento de Satanás por volver a reunir a las naciones para atacar de nuevo la iglesia será frustrado. Será suelto de su prisión únicamente para ser lanzado al lago de fuego. Ahí miramos después la posición del cristiano fiel y verdadero. Allí en el capítulo 21 vamos a estudiar la morada de los cristianos revelada en este libro, única revelación. Y es una gran revelación que nos da el Señor de adelantado dónde vamos a estar y qué hay después de la muerte física. Por eso morir en Cristo Jesús es una gran bendición, porque está sellado, está preparado para la vida eterna. Así es que esto lo encontramos al juicio final, versículos 11 al 15, pero le reitero, ahí nada que ver, ahí no han incluido los cristianos en este juicio, solamente los mundanos, los incrédulos, los desobedientes, aquellos que no quisieron seguir el evangelio de Jesús, aquellos que no quisieron obedecer el evangelio de Jesús, esos son los que están en este juicio final. El cristiano fiel y verdadero será transportado primero a la Santa Jerusalén, luego los impíos serán juzgados ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ese lugar que van a ser juzgados, ¿verdad? Estos seres, el ser humano que no obedeció, es el tribunal de Cristo. ¿Que dónde será? Pues eso solo Dios lo sabe, porque en realidad ese tiempo solo Él lo sabe, ¿verdad? ¿Dónde y cómo? Porque la tierra y el cielo en ese tiempo dice que huyeron delante de Él. Ya no había tierra, no había cielo como los que ahora vemos, pero sí había un trono blanco. Sí estaba ahí un trono donde Dios estaba juzgando a la humanidad para mandarlo donde le pertenecía. Si el ser humano se deleitó en los placeres del mundo, entonces su lugar es el mundo y sus deseos, que es el instrumento de Satanás para destruir al cristiano fiel y verdadero, para interrumpir el evangelio de Cristo por medio de la religión de este mundo, por medio de los atractivos de este mundo, la vanagloria, los deseos de la carne que Él pone para que el hombre se pierda. El que atendió este tipo de enseñanza o este tipo de actividad o mandamiento diabólico a través del mundo, entonces en ese tiempo estará que estar enfrente de Jesús para que Él mismo lo juzgue. Así es que está la advertencia. Por eso es que no va a haber sorpresas en ese día, porque el Señor ya lo ha revelado. ¿Qué pasará? Vamos a continuar estudiando. Recordemos en el versículo 11. El versículo 11. Aquí tenemos el versículo 11 donde se habla del destino del mundo material. Ya estudiamos el día de ayer el destino del mundo material cuando Cristo viene como juez
no habrá necesidad ni lugar para este mundo material, porque, le reitero, no hay necesidad de la tierra, no hay necesidad ya de este cielo que ahora ven, porque en este mundo nosotros necesitamos agua, necesitamos alimento físico, necesitamos oxígeno, pero ya en Cristo Jesús no vamos a necesitar eso. Por ejemplo, Cristo, sus ángeles, los que están en la presencia del Señor en alma, Dios Padre, Espíritu Santo, no necesitan de agua, no necesitan de alimento físico, no necesitan de los favores o de los beneficios de esta tierra, de este mundo. Esto es en beneficio de la humanidad. Por eso, en el día del juicio final, ya no se necesitará eso. Dios reemplazará este mundo viejo, esta tierra vieja, por un mundo nuevo y una tierra nueva, según nos dice la Biblia, no las palabras de este servidor. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos la revelación de Dios. Ayer estudiamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 10 al 13. Allí habla la escritura de destrucción, dice, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Si usted tiene una propiedad en este tiempo, digamos, es banquero, es millonario, billonario, es poseedor de muchos tesoros en este mundo, tiene vehículos último modelo, tiene armas de grueso calibre nuevas, está protegido por un sinnúmero de guardaespaldas en este mundo, tiene un alto puesto como presidente, como diputado, como magistrados o embajadores de un país. En ese día, si usted no está en Cristo Jesús, solo fue que disfrutó un poco en este mundo, pero si no está en Cristo le tocará sufrir. Por esos motivos el Señor advierte que lo que hay en este mundo, la tierra y sus obras, serán deshechas. Si usted tiene algo material en este mundo y lo invierte a favor de la humanidad por actos de misericordia, siguiendo el mandamiento de Jesús, por amor al prójimo, usted está haciendo tesoros en el cielo. Usted está fabricando, está ahorrando en el cielo. Pero si usted es avaro en este mundo, tiene avaricia, y a usted no le gusta compartir con nadie de lo que usted tiene, entonces eso lo llevará a usted al castigo eterno por ser duro de corazón. Así es que esto es lo que la Biblia nos está diciendo en el libro del Apocalipsis, que todo esto será mudado, dice Hebreos 1, 11 y 12, serán reemplazados. Mudado es reemplazado o cambiados. Cuando alguien dice voy a mudarme de una habitación a otra, no se queda en la misma, se va para otra. Entonces este cielo y esta tierra que vemos, la Biblia lo declara que serán mudados o reemplazados por un cielo nuevo y una tierra nueva. Sencillo, es como cuando usted compra una mudada nueva. No sigue usando la mudada vieja porque ya no sirve, ya no se puede utilizar. Entonces, cuando la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, está todo nuevo, está reemplazado, y también el infierno es nuevo ahí, el castigo completo para los impíos, para los seguidores del pecado del mundo y las artimañas de Satanás, es nuevo también. Todo será nuevo, castigo totalmente nuevo en el infierno, en el lago de fuego simbolizado en el libro del Apocalipsis, y también la Santa Jerusalén nueva, excepto que en uno será bendición eterna, disfrute eterno, mientras que en el otro lugar, castigo eterno. Estas palabras nosotros los predicadores las repetimos cientos de veces, miles de veces, en el tiempo que este predicador, este servidor que está aquí, tiene de servir a Cristo. He repetido infinidades de veces esto, ¿verdad? El destino del hombre que hace la voluntad de Dios y de aquel que se rehúsa a hacerla. Ahí la miramos. La Biblia nos declara, por ejemplo, en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Cuál es el atractivo del mundo? Mucha gente descuidan el estudio de la Biblia, descuidan lo que es la palabra de Dios, la asistencia a la iglesia por estar estudiando. No hay que descuidar a nuestros hijos. A veces lo que es las gavillas en los colegios, en las universidades, divagan los pensamientos de nuestros hijos.
No hay que descuidarlos, nosotros tendremos que ayudarles siempre a ellos, porque esto es lo que hay en estos lugares. En estos lugares no le enseñan la palabra de Dios, le enseñan cosas seculares, ciencias sociales, estudios sociales, lo que es la gramática, la pronunciación correcta del lenguaje español. Le enseñan lo que es la aritmética o matemática, ¿verdad? Le enseñan muchas técnicas, cómo trabajar en matemática. Entonces, eso les enseñan, eso realmente es bueno en este mundo, pero delante de Dios eso no tiene valor alguno, porque eso no lo lleva al cielo. Muchos hombres profesionales, científicos, intelectuales de este mundo perecerán si no obedecen el Evangelio de Jesús. Dice la Biblia en 1 de Juan 2, 15 y 16 y 17, vamos a leer. No améis al mundo. Ahí lo está diciendo la Escritura. No améis al mundo, ni las cosas que están en él. Se lo leo lentamente. Ni las cosas que están en él. Usted ya sabe qué es lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Menospreciar la adoración a Dios por estar atendiendo un negocio, por estar haciendo dinero, por estar atendiendo cosas de este mundo, no ayuda en nada a lo que es la comunión con Dios. Solo es un ejemplo de tantos que hay. ¿Por qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, ya aquí lo declara en resumen, los deseos de la carne. En los deseos de la carne hay un sinnúmero de puntos, variantes. Puede ser deseos de la carne, está incluido lo que es la avaricia, el factor dinero, el cual 1 Timoteo 6:10 dice que es la raíz de todos los males. La ambición al dinero, dice la Escritura. Puede ser también el asunto de los deseos de la carne, dice aquí, ¿verdad? Las fornicaciones, el adulterio, lo que es la vanidad. Puede estar en el televisor, en el internet, la vanidad y lo que es en este mundo también. El atractivo de este mundo, querer tener haciendas, edificios, ser grande, etc. Los deseos de la carne. Luego habla los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, todo lo que miramos, eso queremos. Podemos tener 10 pares de zapatos, si miramos uno bonito, eso es lo que queremos. Otro más, aunque no lo ocupemos. Tenemos ropa con qué vestir correctamente, pero porque ya está viejita nuestra ropa, ya queremos utilizar otra cantidad, botarla, incluso estando de servicio. Estos son vanidad. Los deseos de los ojos, todo lo que vemos, eso que queremos. Como el caso de Eva, miró el fruto, ahí están los deseos de los ojos, que el enemigo le dijo que no era malo comerlo, pero Dios sí. Miró que era bueno para comer, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Y luego querer ser igual a Dios, los deseos, lo que es la vanagloria de la vida. Aquí está, miren. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Oiga bien el origen de estas cosas, les reitero, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No vienen de Dios, dice la Escritura, así como lo escucha. No viene de Dios esa vanagloria, el deseo de la carne, ni los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no vienen de Dios, viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Aquí nos dice clarito la palabra de Dios. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Aquí nos dice bien claro la palabra de Dios. Aquí nos dice clarito del mundo. Menciona esta palabra mundo. No se refiere a la creación física, lo que es el mundo, sino la esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás en nuestro mundo. Ahí el enemigo domina este mundo con músicas mundanas, modernidades, cortes de pelo, pintura, lujos de oro, perlas preciosas,
y otras actitudes que practican los hombres que no quieren envejecer. Hay un montón de cosas que el mundo le da al ser humano, pero este es bajo la esfera de la dirección de lo que es Satanás, ¿verdad? La esfera del mal que funciona bajo el dominio satánico en este mundo. Hay que tener cuidado de lo que nos interrumpe la adoración a Dios. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y este mundo, ¿verdad? Este mundo, cosmos, esta creación donde nosotros vivimos, es lo que interrumpe muchísimo las actividades en este mundo para hacer la voluntad de Dios de una forma correcta. Así es que ahí estamos mirando lo que es el juicio final. Ahora, ¿en qué base va a ser juzgado el ser humano en ese tiempo? ¿Cuál va a ser la base? Dicen algunos, en ese tiempo del fin del mundo, en ese tiempo del juicio final van a haber muchas sorpresas. Yo le aseguro que no, porque aquí está revelado. Está revelado en qué base vamos a ser juzgados. Dicen algunos, a saber, dice, si este grupo que nosotros decimos que no andan con actitud correcta en la religión van a ser salvos y ustedes no. A saber, dicen algunos que no creen en el bautismo, si con solo creer porque era buena gente, esta persona se va a salvar. A ver si ese día van a haber sorpresas y Dios va a venir a levantar un grupito de esta congregación, un grupito de esta otra congregación, incluso del mundo, a saber cuántos se van a salvar. Quizás ese día, dicen algunos, va a haber sorpresa. ¿Qué esperanza le que inyectan a la gente, los seres humanos incrédulos de la palabra? En ese día va a haber una base para ese juicio, la norma infalible de la palabra de Dios. Ella será la palabra de Jesús bajo el nuevo pacto. En Apocalipsis 20, aquí le dice, versículos 12, aquí vamos a tocar el versículo 12, el 15, perdón. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la revelación de Jesucristo. Dice el 12, y vi, dice, él lo miró en la revelación, el apóstol Juan ya para el futuro, y vi a los muertos, ya bien muertos, él los miró, grandes y pequeños, o sea, muertos de alta y baja categoría, no son niños y gente adulta, son muertos, grandes y pequeños de alta y baja categoría. ¿Por qué motivo le digo esto? Que no se trata de niños. Porque Cristo declaró con sus propias palabras que el reino de los cielos es de los niños y que de ellos es el reino de los cielos. Entonces en este juicio no han incluido los niños. Por ese motivo es que los muertos grandes y pequeños que menciona aquí son muertos de baja y alta categoría según la calificación en este mundo. Aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Aquí está otro punto, de pie. Un cadáver no está de pie. Esto es después ya de la resurrección, según San Juan 5, 28 y 29, donde habla de la resurrección de los buenos y de los malos, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Están ya de pie, están resucitados, están siendo juzgados. Aquí habla la palabra, de pie ante Dios. ¿Cuál va a ser la norma infalible? ¿En qué base va a ser juzgada la persona? Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, no dice en el libro, sino en los libros, según sus obras, dice la palabra. Vamos a ver aquí donde la palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad? La base de este juicio final, la base de este juicio final en que estará. Vamos a ver, ¿cuáles son los libros que el Señor utilizará, abrirá para juzgar a los seres humanos? Vamos a ver, muchos pueden decir la Biblia, pero no es toda la Biblia porque la Biblia tiene 66 libros inspirados. Peor porque habían ser tomados los libros apócrifos en cuenta cuando no son de inspiración divina, sino una historia escrita nada más en tiempos del silencio, en Malaquías a Mateo. Entonces, ¿en qué base va a ser juzgado el ser humano? No en base a la ley mosaica, sino en base a los libros del Nuevo Testamento, así como lo escucha. Mire cómo dice Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. Usted puede leerlo. Muchos pueden alegar tantas cosas, pueden tergiversar tantas cosas,
pero de nada servirá, porque en el día del juicio final la base para este juicio final es la palabra de Cristo escrita en el nuevo pacto. La Biblia dice de la siguiente manera, 12 del Evangelio según Juan, capítulo 48 al 50. Dice de la siguiente manera, le reitero, Juan 12, 48 al 50. Podemos leer desde el versículo 47. El que oye mis palabras, o sea, la de Cristo, el que oye mis palabras, dice Cristo, y no las guarda, o sea, guardarlas y llevar a la práctica. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo no lo juzga, pero aquí dice, el que me rechaza, dice, en ese tiempo que Cristo anduvo personalmente no vino a juzgar, no vino a condenar a nadie, pero en el juicio final su palabra está activa, está escrita. Porque no dice que vino a estar presente un hombre o Cristo mismo en el juzgar a ese mundo impío, sino que su base está en los libros. Aquí dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice Cristo, no dice las palabras de Moisés, no dice las palabras de Elías, no dice las palabras de ninguno de los 500 profetas que trabajaron en el Antiguo Testamento, ni la palabra de ninguno de los 16 profetas que escribieron en el Antiguo Testamento. Dice mis palabras, dice Cristo, refiriéndose a él. Dice la palabra. Mis palabras, dice, tiene quien juzga. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, su evangelio, su manera de ser salvo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la palabra de Jesús, la que va a juzgar al ser humano. En aquel día van a abrir los libros y muchos le van a decir, Señor, si es que yo no sabía que para ser salvo uno tenía que bautizarse, para recibir el perdón de mis pecados. Le va a decir el Señor en Hechos 2:38, el primer evangelio predicado. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Ahí dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí tenés la prueba, lo leísteis. Va a decir el Señor. También en Romanos 6:3 al 5. Ahí en mi palabra, dice Jesús. Ahí dice que uno tiene que ser bautizado para participar, dice Cristo, de mi muerte, sepultura y resurrección. Lo leíste y no creíste. También la Biblia, la palabra le habla del verdadero evangelio de Jesús. Allá en Hechos 8:12 al 14 dice que venían a bautizarse hombres y mujeres. No habla del bautismo de niños porque de ellos es el reino de los cielos. El que tiene que recibir el perdón de los pecados es el ser humano, el adulto que ha decidido pecar en su emancipación. Mi amado hermano, mi amigo, en ese día del juicio final es la norma infalible, la palabra de Dios. Aquí le dice clarito, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que me juzgue. La palabra que he hablado, ella, dice, le juzgará. Este es el juez en el día postrero, en el día del juicio final. Ella le va a juzgar. No es otro o otra, es la palabra de Jesús. Dice el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea que violentar la ley de Cristo bajo el nuevo pacto, violentar el evangelio de Jesús, tergiversar el evangelio de Jesús bajo el nuevo pacto es un grave problema, es un grave pecado que en ese día del fin del mundo la misma palabra lo va a juzgar por irrespetar la palabra del Padre y del Hijo por inspiración del Espíritu Santo. Ese día serán abiertos los libros. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, o sea que si lo cumplimos tenemos vida eterna, si lo obedecemos. En Juan capítulo 14, versículo 23, habla de esta promesa del Padre Celestial para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Juan 14, versículo 23. Dice de la siguiente manera, y leo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, en esto se muestra el amor de Dios en obedecer su palabra. El que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él, en plural, mire, el Padre y el Hijo, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La misma repetición hace Cristo en Juan 12, 48 al 50. Aquí sigue hablando. Así pues, dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Qué hablamos nosotros? No hablamos palabras inventadas. ¿Qué habló Jesús en esta tierra, aun siendo el Dios de la gloria? Vino a hablar la palabra que el Padre le dio. Nosotros repetimos lo mismo, venimos a hablar la palabra que Cristo nos dio. Repetimos esta palabra en aplicación a nosotros mismos y a todos aquellos que escuchen el mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Mi amado, esto es lo que la palabra de Dios nos dice, y sigue hablando la norma con la cual seremos juzgados. ¿En qué norma? En base a la palabra de Cristo, basada en el nuevo pacto, incluso después de su resurrección. Es el Evangelio, la doctrina perfecta que nos lleva al cielo. Este Evangelio que consta de fe, arrepentimiento, confesión de fe, bautismo y perseverancia, añadidos a la iglesia del Señor según Hechos 2:47, salvos en el acto del bautismo, Hechos 2:38, Primera de Pedro 3:21, el bautismo que salva en beneficio o en resultado de la fe, el arrepentimiento y la confesión de fe, y luego la perseverancia en Cristo Jesús. Esto es lo que la palabra nos dice, esto es lo que nos dice en qué norma seremos nosotros juzgados, mi amable televidente. Si usted es creyente, si usted es una persona que ama a Jesús, debe tomar bien en cuenta lo que es este mensaje. Aquí sigue hablando la palabra del Señor. La Biblia sigue hablando cuando pasaremos por ese tribunal de Cristo. Dice Romanos 14, versículo 10, en esa base seremos juzgados. En la carta a los Romanos, capítulo 14 y el versículo 10, la Biblia nos dice de la siguiente manera, y leo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros pasemos por el tribunal de Cristo en la vida, en la muerte que pasemos, entonces el Señor allí nos va a calificar según nuestro comportamiento en este mundo, en esta tierra. Todos pasaremos por ahí. Aún si morimos hoy en alma, ya pasamos frente al tribunal de Cristo y quedamos preparados para la vida eterna, como lo fueron los cristianos fieles y verdaderos de la época primitiva, que ya estaban sentados en sus tronos, listos para la resurrección y ser trasladados a la Santa Jerusalén, que vamos a estudiar en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Ahí miramos la norma en que ahí los seres humanos fueron juzgados, una revelación para el futuro en el juicio final. Nos dice ahí la palabra, los libros fueron abiertos. Se refiere a lo que es los libros de la Biblia, ¿verdad? Que es la norma para el juicio. Otros creen que se refiere a un registro simbólico de nuestras acciones arriba, pero creo más en lo que dice Juan 12, 48 al 50, que son los libros de la Biblia que fueron abiertos para que el ser humano sea juzgado en base a ellos. ¿Por qué? La Biblia quedó escrita, la palabra quedó escrita, solo es de cumplirla. Pero otros siguen mandamientos, estatutos de hombres, la tergiversación de las escrituras, ¿verdad? La siguen los hombres. Ahí miramos. Luego, la base del juicio está en la Biblia. ¿Qué es el libro de la vida? Cuando menciona en el versículo del 12 y el 15, y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahí está. ¿Qué es el libro de la vida? Ya no habla de los libros, no, de un solo libro, que es el libro de la vida. Es la lista simbólica de todos aquellos que tienen vida eterna en Cristo Jesús por obedecer su evangelio. Es aquellos que perseveran hasta el fin, que son vestidos de ropa blanca según Apocalipsis 3:5. Esos son los que tienen inscritos sus nombres en el libro de la vida. Ahí menciona Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. Podemos echar un vistazo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera,
y leo. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. La palabra de Dios nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué lo confesará? Porque usted tuvo el valor moral suficiente para confesar el nombre de Jesús en cualquier circunstancia que le fuera posible. Usted obedeció hasta el fin, incluso hasta la muerte obedecieron estos cristianos, y ahí pues están inscritos en el libro de la vida, han vencido. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Si no aparecía en el libro de la vida inscrito la persona, dice la Escritura que serían juzgados y lanzados al juicio eterno, ¿verdad? Lo que es el infierno, la persona. Entonces ahí miramos nosotros, ¿verdad? Lo que es ese juicio final. Ahí vemos nosotros lo que es el juicio final para el futuro. Así será. ¿Qué va a utilizar el Señor para juzgar a los seres humanos? Su palabra nuevo testamentaria, que es para todo el mundo. Eso utilizará el Señor, los libros. Los libros fueron abiertos, la Biblia, y luego revisar el libro de la vida. Eso es un simbolismo para aquellos que, si no están escritos ahí, no serán reconocidos ni tampoco tomados en cuenta para la eternidad. Mi amado hermano, esto es lo que la Biblia nos habla con referencia al fin de lo que es el fin de los siglos, el juicio final. Cuando recibimos vida nosotros, recibimos vida cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Debemos mantener esta vida por medio de un servicio fiel a Cristo Jesús. En Juan capítulo 1 y el versículo 4, la Biblia nos dice cómo es que tenemos vida. Juan capítulo 1, versículo 4, la Biblia nos dice de la siguiente manera, y vamos a estar leyendo en ella, mi amado hermano. Le suplico que si usted tiene una Biblia, usted confirme, ¿verdad?, lo que este servidor humildemente está hablando en este canal de televisión. Dice el versículo 4, en él estaba la vida. ¿Y qué era la vida? Y la vida era la luz de los hombres. La vida en Cristo Jesús. La vida es la luz de los hombres que resplandece, ¿verdad?, en todo tiempo. Así es que en el Evangelio, según Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, nuestro Señor Jesucristo, sosteniendo una conversación con Nicodemo, le dice que tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua y también del Espíritu. Tiene que renacer, o sea, a través del bautismo, es lo que es producto de la fe, el arrepentimiento, la confesión de fe. Nacer de nuevo y bautizarse como manda el Salvador, recibiendo el sello del Espíritu Santo, según Efesios 1:13, y perseverando hasta el fin. Eso es lo que la Biblia nos llama a perseverar hasta el fin, obteniendo lo que es la victoria en Cristo Jesús. Recibimos vida cuando somos bautizados, porque ahí son perdonados nuestros pecados, según Hechos 2:38. Es la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que, mi amable televidente, podemos ver también lo que nos dice la Biblia aquí mismo en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 33. Dice de la siguiente manera, Juan capítulo 6 y el versículo 33, donde la Biblia dice de la siguiente manera: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de su sufrimiento, su sacrificio en el madero, por cada uno de nosotros. Es el pan verdadero del cielo. Dice el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto está refiriéndose a la vida eterna, donde no tendremos necesidad de alimento físico en esta tierra, ni tampoco necesidad de tomar agua para vivir. Ahí será lo que es la vida eterna, y ahí es lo que Cristo enfatiza en el día del fin del mundo, ser inscritos en el libro de la vida. Versículo 47 del Evangelio según Juan 6:47, sigue diciendo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El creer en Jesús, la fe que viene por el oír, según Romanos 10, versículo 17.
esa fe que produce arrepentimiento según Hechos 3:19, esa fe que lleva a ser borrados nuestros pecados según Hechos capítulo 3 versículo 19, esa fe que nos ayuda a sepultar el viejo hombre de pecado en el acto del bautismo y renacer como una nueva criatura, y según Hechos 2:38 recibimos el perdón de los pecados y lo que es el don o regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es ser inscrito en el libro de la vida. Así es que la Biblia nos habla de esa manera, mi amado hermano y mi amigo, y nosotros debemos de atender ese mensaje. Nosotros debemos de atender este mensaje, prepararnos ahora, porque con este mensaje del Evangelio, estando en Cristo Jesús, si morimos físicamente, vivimos por siempre. Así es que, mi amado hermano, le dejo con este mensaje y seguiremos analizando lo que es este tema del fin del mundo. El tema del fin del mundo, todavía tenemos más que explicar con referencia a esto. Vendrá, eso es lo que estamos esperando, el fin del mundo, el juicio final, el juicio de los impíos y el traslado a la Santa Jerusalén de todo aquel que ha hecho la voluntad de Jesús en esta tierra. Que Dios le bendiga, mi amable televidente. Gracias por haberse tomado el tiempo por escuchar esta enseñanza en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 hasta el versículo 15. El próximo estudio lo estaremos dando, si Dios nos lo permite, en la próxima oportunidad que el Señor nos dé a través de este canal de televisión. Que Dios le bendiga.